Bienvenidos a Más que Teclas, el canal donde hablamos de tecnología para todos los públicos, y en este vídeo vengo a hablaros de una de las chuches tecnológicas que más me gustan y que de vez en cuando os traigo aquí al canal, los servidores NAS. Bueno, pues resulta que mi servidor NAS de QNAP, el TS877, se ha quedado pequeño, actualmente tiene 3 discos de 2 teras en RAID 5 y toca el reemplazo de dicho RAID para ampliar la capacidad. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y qué nuevos discos duros voy a emplear? Bueno, pues en este caso lo que voy a hacer es sustituir esos 3 discos de 2 teras por 4 discos de 6 terabytes de capacidad para tener un largo periodo de tiempo sin preocupaciones, y he optado entonces por los Toshiba N300, unos discos duros que están especialmente diseñados para servidores NAS con unas características muy interesantes, las cuales os voy a desvelar aquí en este vídeo. Así que nada, ¿queréis saber cómo son estos discos? ¿Queréis saber cómo ampliar el volumen RAID 5 de un servidor NAS de QNAP? No os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que habéis visto el unboxing de estos N300 de Toshiba, y antes de pasar a hablar de las fases que conlleva el tema de ampliación de un volumen RAID 5, voy a hablaros un poquitín de las características de estos discos. Los Toshiba N300 son discos duros de 3,5 pulgadas a una velocidad de 7200 revoluciones por minuto, y en este caso el modelo de 6 TB trae un buffer interno de 128 megas. En función de la capacidad de los discos, el buffer va a variar hasta un máximo de 256 megas. Yo, como os comentaba al principio del vídeo, he comprado 4 discos de 6 teras, pero he de deciros que este modelo N300 de Toshiba lo tenemos disponible en capacidades que van desde los 4 teras hasta los 16 terabytes de capacidad. Es bueno que sepáis así a grandes rasgos, sin entrar mucho en profundidad, que el tamaño del buffer en un disco duro es importante. Esto es así ya que actúa como una especie de memoria caché en la que va a almacenar los datos del disco más usados, y ese caché tiene una mayor velocidad de acceso, con lo cual mejora mucho, como digo, el rendimiento del disco. Estos discos duros de Toshiba N300 están diseñados para ser utilizados en servidores NAS, aunque también podrían ser utilizados en PCs convencionales. ¿Y por qué están diseñados para servidores NAS? Bueno, pues que están optimizados para tener un funcionamiento de 24 horas, 7 días a la semana. Es decir, siempre funcionando. Son discos muy resistentes, muy duraderos, que tienen sistemas de control de temperatura y también sistemas de protección de datos internos integrados en su circuitería. Además, muy importante, que Toshiba nos da una garantía de hasta 3 años en estos discos duros, con lo cual podemos estar muy tranquilos que nuestra información va a estar a salvo, y que si tenemos algún tipo de problema, algún fallo mecánico, Toshiba va a responder sin problema. Bueno, y ahora que ya sabéis un poquito más sobre estos Toshiba N300, os voy a enseñar cómo realizar la ampliación del RAID 5 de mi servidor NAS. La voy a dividir en dos fases. En una primera fase lo que voy a hacer es sustituir los 3 discos que tiene mi RAID 5 por los 3 discos de Toshiba, y en una segunda fase voy a utilizar el cuarto disco de Toshiba para hacer una ampliación a 4 discos del RAID 5. Así que nada, sin más dilación, vamos a ver la primera fase. Para sustituir los 3 discos actuales de mi RAID 5 por los 3 discos Toshiba N300, lo primero que hacemos es iniciar sesión en QTS, abrimos la herramienta Almacenamiento Instantáneas, buscamos la opción Almacenamiento Instantáneas y localizamos el volumen RAID 5, en mi caso es datos. Hacemos doble clic sobre el volumen y aquí podemos observar el tipo de RAID 5 y los 3 discos actuales. Elegimos la opción Administrar y ahora elegimos la opción Reemplace disco uno por uno. Elegimos Disk 1, que es el primero de los discos del volumen RAID 5, concretamente el situado más a la izquierda. Pulsamos sobre reemplazar y, como veis, ya nos dice que puedo retirar esta unidad. Extraemos el disco, quitamos la sujeción, sacamos el disco del soporte, colocamos el nuevo disco, colocamos la sujeción, introducimos el nuevo disco en la bahía, presionamos un poquitín
cerramos y subimos la pestaña. Bueno, como podéis observar, una vez que hemos introducido el nuevo disco en la bahía, el estado ya es reconstruyendo, ha detectado la nueva capacidad. Ahora hemos de esperarnos a que se reconstruya por completo este disco para repetir el proceso con los otros dos discos. Later. Bueno, después de unas 4 horas aproximadamente, como podéis observar, ya se ha reconstruido por completo el RAID 5 de mi servidor NAS y justo aquí ya vemos la capacidad del nuevo disco, con lo cual esto indica que el proceso se ha realizado con éxito. Repetiremos ahora la operación para el segundo disco, con lo cual nuevamente pulsamos en administrar, elegimos reemplace disco 1 por 1, marcamos disco 2 y pulsamos reemplazar. Nuevamente aquí nos indica que podemos retirar el disco de la unidad, con lo cual vamos a ello. Quitamos la pestaña de seguridad del disco 2, sacamos la bandeja y repetimos el proceso. Una vez insertado el nuevo disco, volvemos atrás. Como veis, aquí aparece degradado y veis que ya nuevamente ha comenzado el proceso de reconstrucción del RAID 5. Es muy importante, al igual que hemos hecho anteriormente, esperar a que se reconstruya por completo el disco 2 antes de repetir el proceso con el tercer y último disco. 5 hours later. Como podéis apreciar, ya ha terminado de reconstruir el segundo disco. Veis ya la nueva capacidad de este Toshiba N300 y ahora es turno de repetir la operación para el tercer y último disco del RAID 5. Completaremos así lo que es la sustitución de los 3 discos del RAID 5 para más adelante expandir el tamaño del volumen RAID 5 y aprovechar así la mayor capacidad de los discos. Nos vamos a administrar, reemplace disco 1 por 1, elegimos el tercer disco, pulsamos reemplazar, nos vamos ahora al NAS y reemplazamos el disco. Una vez insertado el nuevo disco, pulsamos cancelar y ya podemos ver aquí que ha empezado el proceso de reconstrucción del RAID 5 para este tercer disco. Nuevamente hemos de esperar a que el RAID se haya reconstruido por completo. 3 hours later. Bien, pues ya he terminado de reconstruir este tercer disco. En este caso ha tardado algo menos, unas 3 horas y algo. Pero como podéis observar, todavía tenemos la capacidad total antigua de 3,53 teras y es por eso que tenemos que expandir el volumen. Yo tengo ahora mismo de la capacidad actual un 65,24% ocupado, que esos son unos 2,30 terabytes, y el tamaño del espacio libre en disco está sobre el 34,75%, 1,23 terabytes. Una vez expandido el volumen RAID 5, vamos a comprobar cuáles son los nuevos valores y la cantidad de espacio disponible que hemos ganado. Para expandir el volumen RAID 5, nuevamente pulsamos sobre administrar, reemplace disco 1 por 1. Y como podéis observar aquí, podemos ampliar la capacidad del RAID hasta nos llega a 11 terabytes. Vamos entonces con ello y pulsamos sobre expandir capacidad. Pulsamos sobre aceptar. El estado de RAID 5 ahora mismo es sincronizando y si pulsamos justo aquí en tarea en ejecución, vemos que va a tardar alrededor de unas 6 horas, casi 7 horas en realizar dicha ampliación. Hemos de esperar que termine por completo la sincronización para pasar a una segunda fase de ampliación en la que vamos a añadir un cuarto disco. Much later. Pues después de unas 7 horas y pico ya ha terminado lo que es la expansión del RAID 5 y como podéis apreciar ahora mismo con 3 discos de 6 terabytes de Toshiba me están dando una capacidad total del RAID 5 de 10,62 terabytes. Fijaos que ahora mismo hemos pasado de tener un 68% de espacio usado a tener únicamente un 21%, con lo cual ya con 3 discos estamos ganando muchísimo espacio. Bueno, como habéis podido comprobar, esta primera fase es un proceso muy sencillito, se hace todo a través del sistema operativo QTS del servidor NAS de QNAP y ahora os voy a enseñar cómo realizar la segunda fase. Bueno, para la segunda fase lo primero que tenemos que hacer es añadir el cuarto disco Toshiba N300 a la bahía número 4 de nuestro servidor NAS. Nuevamente quitamos la pestaña, sacamos la bandeja. En este caso, como veis, está vacía, quitamos las sujeciones, colocamos el disco, colocamos las sujeciones y ahora colocamos el disco en la bahía.
Como podéis apreciar aquí, ya aparece que el disco 4 ha sido añadido y ahora tenemos que irnos a QTS para añadirlo al volumen RAID 5. Bueno, una vez que hemos insertado el disco físico en nuestro servidor NAS, tenemos que pulsar ahora justo aquí este botón donde pone expandir. Una vez hecho esto, tenemos que marcar la opción añada nuevo disco duro a un grupo RAID existente y justo aquí en el desplegable vamos a marcar grupo RAID 1, que es mi actual volumen RAID 5 con los 3 discos duros Toshiba que acabamos de colocar. Una vez hecho eso, pulsamos siguiente y aquí podemos ver que efectivamente ya tenemos un cuarto disco disponible que puede ser añadido a nuestro volumen RAID 5. Marcamos el disco y pulsamos siguiente. Fijaos que aquí nos dice la capacidad actual del volumen y aquí podemos ver la nueva capacidad que va a tener después de insertar este cuarto disco. Para realizar esta expansión, pulsamos el correspondiente botón expandir. Pulsamos aceptar. Nos dice que se ha completado la expansión del volumen, pulsamos aceptar. Veis que ya aparece aquí nuestro disco duro 4 y también podemos observar que ya se está nuevamente resincronizando el RAID para llegar a la nueva capacidad de los 16 terabytes útiles. Nuevamente va a ser un proceso largo, con lo cual hemos de tener paciencia y esperar a que finalice por completo esta expansión del volumen. One eternity later. Bueno, después de un día y medio ya habría terminado el proceso de migración y sincronización del RAID 5 y como podéis apreciar aquí ya tenemos 16 terabytes de capacidad una vez que los 4 discos Toshiba N300 están formando nuestro RAID 5. Fijaos que ahora mismo hemos pasado ya a tener un 14% de espacio usado y 85% de espacio disponible, con lo cual la ampliación de mi RAID ha sido muy productiva. Bueno, pues nada, ya habríamos terminado esta ampliación del RAID 5 del servidor NAS de QNAP TS877 con los discos duros N300 de Toshiba. Con el paso del tiempo voy a ir comprobando qué tal funcionan estos discos duros y os lo voy a ir comentando tanto en la comunidad del canal de YouTube como en el podcast Más que Teclas que siempre os recomiendo. Estos discos duros de Toshiba N300 con capacidad de 6 TB tienen un precio de unos 190, 190 y pico euros. Os voy a dejar el enlace de compra de Amazon en las notas del vídeo por si queréis haceros de uno. Además también os voy a dejar el enlace a una calculadora de RAID online que os va a indicar qué capacidad útil vais a tener de disco, es decir, de almacenamiento en el volumen RAID 5 en función de los discos duros que tengáis y de la capacidad de dichos discos duros. Bueno, pues nada más, hasta aquí el análisis de los discos N300 de Toshiba y de la ampliación de un RAID 5 en un servidor NAS de QNAP. Un me gusta me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal, una suscripción me hace el hombre más feliz del planeta Tierra y más cuando pulsáis el botoncito de la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil. Si esto os ha sabido a poco, que sepáis que tenéis un podcast diario que se emite de lunes a viernes totalmente gratuito en Spotify. Os vais, ponéis en Spotify Más que Teclas, os suscribís, no hace falta ser premium y lo escucháis porque seguramente os interese. Mucha más información también en mi web, masqueteclas.com, y no os vayáis porque ya mismo en breve volvemos aquí al canal con otro vídeo de otra chuche muy interesante para todos vosotros. Hasta entonces, un saludo.